Alaba a Dios en tu problema, no solamente cuando te vaya bien. Pablo y Silas es un claro ejemplo de esto, ya que ellos en prisión comenzaron a alabar a Dios, las puertas de la cárcel se abrieron, pero ninguno escapó, dice la palabra, sino que ellos se quedaron allí. Ellos no tenían que salir, era Jesús quien tenía que entrar. Cuando nosotros leemos la historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos, nos encontramos que ellos anteriormente habían estado predicando la palabra del Señor por varios días, y en uno de esos días una joven, dice, con un espíritu de adivinación, les llamaba a gritos: siervos del Dios Altísimo. Pablo dice que en ese momento dijo: espíritu de adivinación sale de ella, y dice que los dueños, señores de esta joven, dice que se enardecieron en ira y fueron y tramaron estrategias en contra de Pablo y de Silas para que los pusieran en prisión. A ellos los azotaron y los pusieron en la cárcel con las cadenas en sus manos y el cepo en los pies, pero nunca pudieron tapar su boca. De ahí es que salió la mejor adoración de ellos, y dice que los cimientos de la cárcel comenzaron a temblar de tal forma que dice que las puertas se le abrieron. Ninguno escapó, como dice la Escritura, sino que permitieron que el Señor entrara allí, y cada uno de ellos pudo recibir al Señor. El carcelero, ¿qué significa? Satanás, cuando nos mantiene cautivos. El mismo carcelero dijo: ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Es así que cuando el Señor llega a un lugar, muchos de nosotros tenemos que entender que a veces la situación en la que estamos atravesando no es para que nosotros tengamos miedos e inseguridades, sino porque Dios ya sabe lo que Él tiene planificado para nosotros. Pero usted me podrá preguntar: ¿pero cómo puede ser si ellos estaban haciendo el bien y los metieron presos? Era el propósito de Dios. Pero no puedo entender eso. Claro que sí, porque el propósito de Dios era que ellos no solamente predicaran allí, sino que fueran a liberar a los que estaban cautivos. Y eso es lo que dice el libro de Isaías 61, cuando nuestro Señor declara: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas, quebrantados, para libertar a los cautivos. Es allí cuando nosotros entendemos y conocemos que muchas veces nosotros necesitamos entender cuál es el propósito eterno de Dios. Si bien Pablo y Silas estaban haciendo el bien, pero ellos dice que fueron llevados presos, pero con un propósito, para que esas almas fueran libres. Aún así las Escrituras declaran: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí encontramos la respuesta a que nosotros debemos adorar a Dios en medio del problema, y no solamente cuando todo nos vaya bien. ¿Qué significa eso? Traer a Dios en tu problema. Pero ¿cómo puedo hacerlo? De la siguiente manera: simplemente decirle al Señor: Señor, esta situación me está resultando muy adversa para mi vida y no la puedo controlar. No puedo entender por qué muchas veces está sucediendo esto en mí. Invítalo al Señor a tu vida y declara que Él puede solucionar cualquier problema que se te presente. Así le sucedió a Pablo y a Silas, estos personajes que nos enseñan a nosotros que en medio de la dificultad ellos cantaron himnos a Dios, los cimientos de la cárcel comenzaron a sacudirse, las puertas fueron abiertas y esas almas tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer tú al respecto? ¿Vas a adorar a Dios en medio del problema o solamente cuando estés bien?